We live in a fast-paced world, but we have never seen the world change so fast. GC wants to assure you that the well-being of our customers and associates is our #1 priority. From the beginning, our global GC Group philosophy, Samui, states that true products are made for the good of others, not for our own sake. This resonates more than ever with our ongoing commitment to prioritize the needs and benefits of our customers and the well-being and safety of our stakeholders, partners, and associates. Allow GC to offer you our assistance as needed. Our sales and customer service teams remain available through virtual meetings and phone support. We have also made free accredited online education available to you so that you can continue to learn from the safety of your home. It has always been GC's mission to make the 21st century the century of health. We are committed to being your partner and wish you good health. We will make it through this very challenging time. We will not merely endure, we will prevail. And after the sun rises again from the long night, together we will smile for the world. Hola, muy buen día para todos. Sean bienvenidos a nuestro Congreso Virtual GC Focus. Nuevas tecnologías en restauraciones de vidrio híbrido. Parte de nuestra campaña Equia Forte, la primera en una serie de campañas que lanzaremos durante el año, los cuales incluirán Everex Posterior, Everex Flow, Gradia Direct X, Solare, Solare X y Solare P. Hablaré más de la campaña y las promociones especiales durante el receso. Continuando con nuestro programa, les presento a la doctora María Fidela de Lima Navarro, que se encuentra en Brasil. Nos presenta la conferencia titulada 50 años de cementos de ionómero de vidrio, de la invención al cemento de vidrio híbrido. Quisiera agradecer la honrosa invitación que me hizo GC América para presentar esta conferencia junto al estimado Dr. Heraldo Pesaresi. El título de mi presentación es 50 años de cemento de ionómero de vidrio, de la invención al cemento de vidrio híbrido. Comenzaré mostrando un panorama general de la enfermedad de caries, cuyas lesiones motivan las principales indicaciones de los cementos de ionómero de vidrio. A continuación, te contaré la historia de la invención del CIV y luego hablaré de caracterización de cemento de ionómero de vidrio, cementos tradicionales y cementos híbridos, consenso sobre la clasificación de los ionómeros de vidrio para restauración, evidencia sobre el desempeño de los CIV, necesidad de nuevos estudios aleatorizados en dentes anteriores y posteriores. Datos recientes muestran que entre las enfermedades
Diferentes situaciones clínicas observadas alrededor del 50% de la población mundial, las lesiones de caries no tratadas en los dientes permanentes es la condición más común entre todas las enfermedades con una carga global afectando a 2.500 millones de personas. Los estudios del profesor Marcenes también mostraron que las lesiones de caries no tratadas son las enfermedades más prevalentes a nivel mundial. Las desigualdades en el mundo también son un gran factor agravante. Como se puede ver en esta diapositiva, en el Reino Unido hay un cirujano dentista para cada 2.150 personas, mientras que en Etiopía hay un cirujano dentista por cada 828.000 personas. Necesitamos hacer algo para cambiar esta realidad y los cementos de ionómero de vidrio han demostrado ser muy efectivos para el tratamiento restaurador traumático, así como para tratamiento convencional, en el que se prepara el diente con instrumentos rotatorios. Comencemos recordando cómo se inventaron los cementos de ionómero de vidrio. Alan Donald Wilson fue invitado por el Journal of Dental Research a escribir sobre la creación del cemento ionómero de vidrio y comienza su presentación diciendo que la creación de este cemento no fue simplemente mezclar el polvo de cemento de silicato con una solución de ácido poliacrílico. Alan Wilson, Dennis Smith y John McLean formaron parte del Comité de Investigación de Materiales y Equipos Dentales para coordinar la investigación y el desarrollo en universidades y organismos gubernamentales de investigación. Decidieron examinar la estructura y las propiedades del cemento de silicato con un intento de mejorar este material. Se probaron varias formulaciones de polvo y líquido. En 1968, un nuevo laboratorio estaba listo para preparar vidrios de aluminio silicato de calcio que contiene flúor. Estos vidrios se prepararon fundiendo una mezcla de sílice, aluminio, fluoruro de calcio, criolita y fosfato de aluminio. Los investigadores probaron varias formulaciones del polvo hasta que encontraron una proporción que consideraron adecuada. Pasaron al líquido y se concentraron en las soluciones de ácido poliacrílico. Consiguieron producir un cemento dental en 1969, 9 años después que empezaron, y Wilson y Kent lo patentaron. Brian Kent, quien lo llamó cemento de ionómero de vidrio, pero Iso lo llama cemento de polialquenoato de vidrio. John McLean, que era el consultor clínico del equipo y que Wilson elogió mucho por su perspicacia, consideró que el material tenía un tiempo de trabajo adecuado y un fraguado lento, o un tiempo de trabajo insuficiente y un fragado adecuado. Él desaprobó el material. El proyecto continuó durante algún tiempo. Brian Kent y Alan Wilson decidieron abandonar el proyecto y Wilson se fue de vacaciones. Regresando de vacaciones, sorpresa, Brian Kent había formulado el vidrio 200. El proyecto continuó, pero Brian Kent dejó el grupo. Stephen Crisp reemplazó a Brian Kent en el trabajo, utilizando un reómetro oscilante para medir el tiempo de trabajo y la tasa de ajuste. Stephen Crisp
con las nuevas metodologías demostró que el ácido tartárico era efectivo más allá de las expectativas. Produjo 4 efectos favorables. Amplió el tiempo de trabajo, redujo el tiempo de fraguado, aumentó la resistencia del cemento y aumentó la resistencia al ataque ácido. Ahora el ionómero vidrio ya no estaría restringido a uno solo vidrio. Y varias empresas empezaron a producir cemento de ionómero de vidrio. ¿Por qué elegir cemento de ionómero de vidrio? Se adere a la estructura dental y reduce la necesidad de cortar una estructura dental sana. Previne o detiene la progresión de la carie dental gracias a la liberación gradual de flúor. Color similar al diente y biocompatible con la pulpa. Los ionómeros de vidrio están compuestos básicamente por un polvo que contiene óxido de aluminio, óxido de silicio, fluoreto de sodio, responsables de las características de resistencia mecánica, liberación de flúor y de un líquido formado por un conjunto de ácidos polialquenoatos, poliacrílico, se puede definir como un material de base acuosa que se endurece tras la reacción ácido-básico entre el polvo de vidrio de flúor aluminio silicato y una solución acuosa de poliácidos y consiste en redes interpenetrantes de componentes inorgánicos y orgánicos que forman una matriz en la que se incrustan partículas de vidrio sin reagir. El profesional necesita conocer la reacción de fraguado del material. Durante la aglutinación, la fase acuosa de los líquidos, de los ácidos, disuelve la camada externa de las partículas de vidrio del polvo. El hidrógeno promueve el deslocamiento de iones calcio y aluminio. Acidez favorece la disociación de fluoreto de calcio y reacción con copolímeros acrílicos. Brevemente, se resume en cuando el polvo entra en contacto con el líquido, se forma una capa de sílice alrededor de las partículas de vidrio que se incorporan a la matriz de poliácido. El primer material comercializado se denominó ASPA, que es un acrónimo de Aluminio Silicate Polyacrylic Acid. Hubo un problema con la gelificación del 50% de ácido poliacrílico que se resolvió reemplazando los copolímeros acrílicos con ácido itacónico o ácido maleico. Cuando se introdujeron los cementos de ionómero de vidrio, la dificultad en su manejo y obtención de resultados clínicos satisfactorios desanimó a muchos profesionales que se intentaban utilizarlo en la clínica diaria. Se han realizado varios intentos para mejorar sus propiedades, como la adición de metales y de resina, y se ha producido una mejora significativa con cementos de alta viscosidad y más recientemente con materiales de vidrio híbrido. Los profesionales pidieron a GC Corporation que mejorase la translucidez del material de vidrio híbrido y se desarrolló Equiforte HT, alta translucidez. En el pasado, hace 20 años, Nassans y Real consideraron la ventaja de los CIVIs, expansión térmica similar al dente, unión química y estructura dental, liberación, absorción de fluoruro, biocompatibilidad. Desventaja: pobre polido de la superficie, porosidad y desgaste superficial. En el pasado, también Rickel et al. Observaron una revisión de los índices anuales de falla, restauraciones que resisten al estrés, que era de 7,7% para ionómeros en comparación con 1,1% para amalgama. Los cimentos de ionómero vidrios se pueden presentar comercialmente en dos formas: en frascos de polvo y líquido o en cápsulas. Los Wilson y McLean consideran que la compatibilidad biológica de los cimentos ionoméricos se debe a
el ácido poliacrílico ser un ácido débil, incluso los iones de hidrógeno disociados se mantienen alrededor de la cadena poliánido y el aumento de cargas negativas en la cadena dificulta la disociación del ácido poliacrílico en hidrógeno positivo y poliacriláteos. La difusión de poliácidos se ve obstaculizada debido a su alto peso molecular y tamaño de cadena. El ácido poliacrílico se precipita rápidamente por los iones calcio en los túbulos dentinarios. Ribeiro et al. En 2020 probaron la reacción pulpar de dientes humanos con cavidades profundas restauradas con ionómeros convencionales y modificados con resina. Concluyeron que después de un mes la pulpa volvió a la normalidad. Hugenberg et al. Aclararon que caracterizaba a los cementos de alta viscosidad, proporción polvo líquido igual o más grande que 3.6 para 1, partículas de polvo de dimensiones reducidas, 2 micronas, al polvo se añade de un 7 a un 9% de ácido liofilizado, y como resultado hubo aumento de la dureza superficial, menor susceptibilidad a la contaminación, reacción de presa más rápida. Aquí se puede ver en microscopía electrónica de barrido ejemplo de ionómero convencional a la izquierda y alta viscosidad a la derecha. En el pasado, en 2004, Maillard et al. En una revisión encontraron que los CIV de alta viscosidad tenían mejores índices paleoanuales en comparación con los ionómeros convencionales. En el proceso de adhesión, esto es muy importante, ¿no? El cemento también moja, así como ocurre cuando el líquido moja a las partículas de polvo. En clínica también, el cemento también moja la superficie de la cavidad y se produce una reacción entre los grupos carboxílicos, los iones de calcio del esmalte y dentina. Es fundamental que el cemento brille, lo que indica que hay líquidos disponibles para la adhesión. La revisión sistemática realizada con estudios clínicos de Pellman et al. Mostró que los CIVs fueron los materiales que presentaron menor porcentaje de fallas. Ese es un trabajo también clave. Y Awakami et al. Realizaron un estudio para verificar el tiempo que tardaba en estabilizar la interacción de CIV y de la dentina. Detectaron con espectroscopía Ramón y FTIR que tomó alrededor de 150 minutos para que estos enlaces químicos se estabilizaran. Por tanto, el profesional debe tener mucho cuidado a la hora de retirar la matriz y también los excesos del material restaurador, y el paciente debe evitar mastigar alimentos más consistentes en las 2,5 horas siguientes a los procedimientos restauradores. Este trabajo de Zanata et al. Demostró que la dureza del ionómero aumenta hasta los 180 días y luego se estabiliza. Este mismo trabajo confirmó la formación de la capa alterada entre el ionómero y la dentina con unos 10 micras. Otro aspecto importante de los CIVs es el coeficiente de expansión térmica lineal similar al diente, como se muestra en la tabla, donde, por ejemplo, el esmalte tiene 11,4 y el ionómero restaurador 13,8. El módulo de elasticidad es otra característica importante, ya que demuestra cómo el ionómero tiene un módulo similar al de la dentina. El profesional debe ser consciente de la característica intrínseca del CIV, que es retener burbujas
en su interior y evitar, en la medida de lo posible, esta oclusión de burbujas. Este trabajo muy interesante realizado por Billington et al. Que muestra que los 22 asistentes de cirugía dental en hospital y clínica privada mezclaron el CIVI como lo harían para uso clínico. Se observó que la proporción media utilizada en la práctica fue de 5.0 para 1, mientras que la proporción recomendada fue de 6.8 para 1. Las resistencias diametrales y compresivas correspondientes fueron aproximadamente la mitad de los valores encontrados en 6.8 para 1. Se concluyó que este restaurador se mezcla a menudo en la práctica en proporciones de polvo líquido mucho más bajas que las recomendadas por el fabricante, y que eso perjudicaría las propiedades mecánicas del cemento. Más recientemente, Hironaka et al. Del equipo de Renata Pascotto, en 2019, confirmaron esta observación. Sigue haciendo la cosa como no debe ser, ¿no? Yo dicté recién un curso y al final yo pregunté, ¿qué acharon? ¿Está bien? Y tenía muchas asistentes. Ella decía, está todo bien, nosotros hacemos de acuerdo. Las asistentes solamente preguntan si quiere el ionómero más firme o más frágil. Entonces yo pienso, no seguí la proporción, porque la proporción es solamente una, no es lo que uno va a decidir. Este mismo trabajo confirmó la formación de la capa alterada. No, disculpa. Cuidados en relación al manejo del material. No refrigerar el material cuando se tiene polvo líquido. No refrigerar el líquido, mantener el vidrio cerrado, enfriar la placa de vidrio, usar espátula de ágata, nylon o plástico, dosificación correcta, polvo líquido. Y volcar líquido verticalmente y na hora que va a ser utilizado. Luego de proporcionar el polvo líquido, un detalle importante es extender ligeramente el líquido para facilitar humedecer la primera proporción de polvo y luego mezclar durante 10 segundos. Luego se agrega la segunda porción y la mezcla total debe completarse en 25 o 30 segundos. Aquí se puede ver CIVI correctamente mezclado, brillante y viscoso. Esto es muy importante al manipular cementos polvo líquido. Siempre que sea posible, se debe utilizar jeringa injetada. Cuidados con relación al manoseo del material encapsulado. Utilizar la cápsula lo más rápido posible luego de romper la carcasa protectora. Presionar el hembro hasta el final, porque el líquido y polvo están contenidos dentro de la cápsula. Usar un triturador que posibilita 4.000 rotaciones por minuto. No esperar entre las etapas de manipulación. Por veces el profesional va a manipular, pero el campo operatorio no está perfectamente listo para recibir el material. Tiene que estar listo, entonces usted rápidamente, porque es cerca de 10, 15 segundos que uno va a manipular. Aquí se ve, puede ver el material encapsulado, el dosificador, el ácido y la pote. La cápsula viene en un envoltorio que solo debe romperse inmediatamente antes de su uso. Un triturador que funciona con a más de 4.000 rotaciones por minuto. Un estudio clínico aleatorio realizado por Freitas et al. Mostró un éxito significativo mayor para los ionómeros encapsulados que para los ionómeros manipulados manualmente. Una publicación
muy reciente de Pascotto et al. Afirma que los cementos de ionómero de vidrio son materiales bioactivos y biocompatibles. Un estudio clínico aleatorizado realizado por Caget et al. En 2.766 niños concluyó que los seladores aplicados en la superficie oclusal de los primeros molares permanentes protegían la superficie distal de los dientes primarios y que los materiales probados sí presentaban una mejor protección contra nuevas cáries. Traidativoroku et al. En estudio clínico en el que 41 pares de dientes con cáries proximales tuvieron una reducción alrededor del 14% en la lesión después de 12 meses, en comparación con el grupo control que mostró una reducción de solo el 2%. Estos dos estudios demuestran la capacidad de los CIG para prevenir cáries y remineralizar las lesiones del mate. Con el fin de dar respuesta a los clínicos y gestores que necesitaban referencia para la adquisición de CIVs, se realizó esta revisión sistemática, la cual no fue concluyente, ya que los resultados de los estudios seleccionados no pudieron ser comparados debido a la falta de estandarización de los estudios. Solo el estudio de Nomotemekemi siguió la norma ISO. Un equipo de investigadores de la Facultad de Odontología de Bauru, Brasil, de la Universidad Estadual de Maringá, Brasil, la Universidad de Brasília, Brasil, el Centro Bluefield de Biomateriales, Londres, Inglaterra, y la Universidad Queen Mary de Londres, Inglaterra, decidió realizar la evaluación de 18 marcas comerciales de cemento de ionómero de vidrio convencionales en los mismos laboratorios, siguiendo estrictamente las mismas especificaciones, estudios ISO clásicos. Se probaron 13 propiedades y en esta tabla puede ver los materiales probados. Los resultados fueron presentados en reuniones de la IADR y discutidos por 21 expertos del CID en una reunión de consenso celebrada en la Facultad de Odontología de Bauru del 4 al 6 de abril de 2018. Se decidió que la resistencia a la compresión, microdureza, erosión ácida y la liberación de flúor se considerarían como propiedades principales y como propiedades secundarias la opacidad y la translucidez. Para resistencia a la compresión, el cutoff establecido por ISO es 100. Esta figura muestra que 6 materiales no han alcanzado la resistencia mínima. Son estos aquí, ¿no? La resistencia mínima establecida por ISO. Ellos son Bioglass, Magic Glass, Vitrofil, Ionomaster, Maxion R y Ion Glass. En cuanto a la microdureza, no había especificación ISO. La línea de corte se estableció en 70 dureza NUP, justo por encima de la dureza media de la dentina. En este caso, los materiales que quedaron por bajo de la línea de corte fueron los mismos que para resistencia a la compresión. Essas propriedades mecânicas se correlacionaron positivamente con el tiempo para estabilizar los enlaces químicos de los materiales. Los ionómeros con mayor tiempo de estabilización fueron los que mostraron los valores más altos de propiedades mecánicas y los ionómeros con menor tiempo de estabilización mostraron los valores más bajos de propiedades mecánicas. Los valores de los tiempos de estabilización obtenidas con FTIR fueron útiles para predecir la resistencia de los ionómeros vítreos.
Los datos de las pruebas de erosión ácida y liberación de flúor se publicaron en la revista Dental Materials 2019. Se observó una correlación lineal positiva para ambas propiedades, es decir, una mayor liberación de flúor se relaciona con una mayor erosión ácida. Estas cifras muestran que los ionómeros con mayores, con las propiedades mecánicas más bajas, fueron aquellos que estaban encima de la línea también fueron aquellos que estaban encima de la línea de corte de erosión. Ion Z no pasó la prueba de erosión ácida ISO y fue el cuarto en liberar fluoruro. Aquí están los 20 expertos de GIG que clasificaron los 18 GIG. Yo voy a destacar John Nixon, Sarambir Sidhu, Gurgan, Gustavo Molina, Ricardo Marins, todos muy queridos, pero no hay tiempo. Se publicó un artículo sobre la reunión de consenso en el Journal of Dentistry, y también hay una traducción navarretial que ustedes ven aquí. Emanuele Carla dos Santos, Gestão e Políticas Públicas en Odontología 2, editora Atena. Entonces, es viable ver todos los datos. Esta publicación concluyó que los CIVI restauradores convencionales que cumplieron con los umbrales y podrían considerarse adecuados como material de restauración a largo plazo fueron. Y ahí aparecen todos, ¿no? Voy a decir los primeros: Equiaforte, Glasionomer, Gold Label NAV, Ketac Molar, etc. Una decisión, el proceso de elaboración para seleccionar el mejor GIG también debe incluir resultados de ensayos clínicos. Productos que no alcanzaron los estándares mínimos. Yo lo siento mucho porque todos brasileños. Esta figura muestra que 11 de los CIVI restauradores se clasificaron según las propiedades principales: resistencia a la compresión, microdureza, erosión ácida y liberación de fluoruro. Los materiales clasificados fueron 3 encapsulados, 8 con relación polvo líquido, que van desde 2.5 por 1 a 5.8 por 1. Mientras que los CIVIs que estaban fuera de la línea de corte tenían sus relaciones polvo líquido que eran desde 1.5 a 1 a 3 para 1. Y 4 ellos tenían proporciones polvo líquido inferiores a 1. Equiaforte fue el material que presentó mejor desempeño en esta evaluación. Muchas personas me preguntan, entonces al final del curso siempre me dicen, ¿qué material usted indicaría? A mí me gusta muchísimo Equiaforte, y yo voy a explicar después por qué. Si la persona si quiere el mejor, es Equiaforte. Los otros que están arriba de la línea de corte son, si la persona utiliza y está bien, está confortable, está bien. Los que están abajo, sí no deberían ser utilizados. ¿Qué tan diferente es Equiaforte? Es un material encapsulado y muy fácil de trabajar. Yo hoy estaba pensando en esto y pensaba, es como a comparar con un coche, como si fuera una Ferrari, pero para utilizar como si fuese un Volkswagen. ¿Qué ha cambiado en relación a Equiafilm? Adición de nuevas partículas de vidrio fluoroaluminosilicato altamente reactivos, menores, más pequeñas que 4 micras, ácido poliacrílico de mayor peso molecular no polvo y, como consecuencia, propiedades físicas superiores, manejo superior,
menos pegajoso, proteção superior, liberação de fluido. Esta diapositiva se representam esquematicamente nela os cambios em Equiforte com partículas de superfícies tratadas, e partículas mais pequenas com superfície tratada e alta reatividade, e o líquido composto por ácido poliacrílico e ácido poliacrílico de alto peso molecular. Ambos cambios produziram um aumento de 17% da resistência à flexião e de 30% na energia de flexião. A adição de um monômero multifuncional a Equiforte Coat proporcionou um aumento de 35% na dureza da superfície e um aumento de 40% na resistência ao desgaste de ionômero. Mais recentemente, GC lançou Equiforte HT, com uma carga similar à la de Equiforte, pero com partículas que mostram um índice de rarefação similar entre a matriz e as partículas de carga. Deve usar-se com a cobertura de Equiforte. Equiforte Coat é um recobrimento de resina altamente carregado de nanopartículas que rellena as porosidades e aumenta a propriedade física e estética da restauração. À la esquerda, o exemplar de Equiforte está desprotegido e à la derecha tem a proteção de Equiforte. É importante observar sempre a indicação do fabricante para realizar a correta indicação de los materiais e tenha em conta que para Equifuel a abertura da cavidade é muito mais pequena que para Equiforte. A continuação, veremos casos em que está indicada a técnica TRA. Lesão carioso-oclusal na fossa central do dente 65. Se deve utilizar um instrumento abridor opener del kit RRT, Millennium o SSO para lograr uma abertura de ao menos 1.6, que corresponde à cucharilha mais pequena, que tem que trabalhar livremente. Se deve utilizar o instrumento abridor de kit e depois aspecto final de la restauração oclusal. Eu não vou deixar detalhe de técnica, que o doutor Heraldo vai falar disso. Conhecimento de ionômero de vidro, Gold Label 9. Neste caso, não se observou a abertura de 1.6 milímetros da cavidade. As restaurações parecem bem em el controle de 6 meses. Pero al mirar la mucosa desde el lado bucal, se puede ver una fístula porque la cavidad no se limpió adecuadamente. Tratamiento endodôntico realizado. Clase 2 con TRA. En cuanto a las restauraciones que involucran la superficie proximal de los dientes posteriores, el trabajo in vitro de Barata mostró que la retención realizada con fresas en dentina en las paredes bucal y lingual aumenta significativamente la resistencia de la restauración. También mostró que el uso de una jeringa centríquez para insertar el material en la cavidad producía restauraciones más resistentes. El trabajo de Fernández et al., en que se realizó retenciones proximales con instrumento manual, también se verificó el efecto beneficioso de las retenciones proximales. Cuchara de dentina que debe ser utilizada en las paredes vestibular y lingual de las cajas proximales para realizar las retenciones proximales. Como parte de un ensayo clínico aleatorio randomizado multicêntrico aleatorizado, Zelada Lopes et al., em 2019, demonstrou a efetividade dessas restaurações, com retenção 85.1, sem retenção 60.7. Cavidade proximal, ocluso proximal, em dente 36, com indicação de TRA. A preparação da cavidade se realizou com instrumento manual e retenções com a escavadora indicada. Aspecto imediato da restauração, controle depois de um ano.
Classe 3 com TRA. Caso inicial em dente anterior. Aspecto imediato de la restauración. Terminado. Evaluación de 6 años del enfoque de tratamiento restaurador traumático en restauraciones de clase 3 de dientes permanentes realizada por Praki et al. Mostró éxito alrededor de 74%. Clase 5 con técnica TRA, dientes 11, 21 y 22 con cáries extensas, clase 5. Aspecto después de la restauración. Un ensayo clínico aleatorizado de 2 años para evaluar el rendimiento clínico de TRA de superficie múltipla con ranhuras de retención y restauración de resina compuesta en dientes permanentes realizado por Menezes Silva et al. Se notó que los dos materiales mostraron un rendimiento similar. Restauración TRA clase 2, OD en el elemento 25, baseline 6 meses y 1 año. 1 año y 2 años. Y restauración de resina compuesta, clase 2 en elementos 46, baseline 6 meses, 1 año y 2 años. La tasa de éxito para las restauraciones de resina compuesta fue 91.7% y para restauraciones TRA fue de 89.3% después de 36 meses. Un ensayo clínico realizado por Zanat et al. Y publicado en 2011 mostró que las restauraciones Fuji 9 insertadas por la técnica TRA, seguidas por 10 años, presentaron resultados alentadores. Aspecto inicial de una de las participantes de este estudio, después de 10 años, los resultados fueron 85.5% de supervivencia para una sola superficie y 57.6% de supervivencia de múltiples superficies. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de restauración en superficie oclusal y también casi oclusales en dientes permanentes en diferentes etapas de seguimiento. Otros ejemplos, antes del tratamiento, mire qué destrucción, ¿no?, que tenía el diente. Siguiendo a 2 años y 10 años. Un ejemplo de restauración de clase 1 con pequeño desgaste después de 10 años. En un metaanálisis de la efectividad de la restauración en dientes anteriores, Hent et al. Observaron que había falta de estudios que evalúen las características mecánicas y estéticas. A continuación, presentaré alguna secuencia clínica con Equafil y el material antes y después. Que ve aquí. Sequência com material de vidro híbrido Equaforte-Fil. Restauração defeituosa das superfícies mesiales de los incisivos superiores. Material híbrido utilizado, dentes restaurados com material de vidro híbrido e resina compuesta. Vista bucal de las restauraciones. Restauraciones ocluso-proximales defeituosas en premolares. Material de vidro híbrido usado, dentes restaurados con material de vidro híbrido y resina compuesta, vista de las restauraciones por bucal, por vestibular, ¿no? Comparación antes y después de las restauraciones. Mire qué belleza. Clase 5, paciente com lesões cervicales no cariosas em premolares maxilares. Restaurações realizadas com Fuji 2 Light Cure e Equaforte. Vista vestibular de las restaurações mencionadas.
Turcum e Canic publicaram em 2016 o segmento de 6 anos de 256 restaurações realizadas com Equiafil e Riva, utilizando Equicoat ou Barniz Fuji. Equiafil foi melhor que Riva, já que tinha problemas importantes com respeito à taxa de retenção e a forma anatômica. Aqui puedes ver exemplo de Equiafil Riva depois de 6 anos de seguimento. Gurgan et al. Publicaram os resultados de um segmento de 10 anos, comparando o rendimento de Equiafil e um composto de resina microhíbrida em 59 pacientes. Ambos materiais de restauração provados foram aceitáveis para o êxito da restauração de cavidade de classe 1 e classe 2 durante o seguimento de 10 anos. Exemplo que a doutora Gurgan me cediu de Equiafil classe 1 e de descoloração marginal das restaurações de resina composta e classe 2 de Equia. Gurgan et al. Também publicaram os resultados de um segmento de 2 anos de 108 lesões de classe 2 de tamanho estendido em 37 pacientes que foram restaurados com Equifortifil ou com um compósito de resina híbrida. Os resultados mostraram que ambos materiais de restauração mostraram um desempenho exitoso para a restauração de grandes cavidades de classe 2 depois de 24 meses. Exemplo de dente restaurado com o sistema Equifortifil e resina. Antes, depois de las preparações de las cavidades, ao início do estudo e depois de 2 anos de seguimento. Mire, que lindo. Miletic et al. Levaram a cabo um estudo clínico controlado, aleatório, multicêntrico, em 4 escolas de odontologia diferentes em 4 países, Croácia, Sérvia, Itália e Turquia. Em total, se colocaram 360 restaurações em pacientes que necessitavam 2 restaurações de 2 superfícies de classe 2 na região molar da mesma mandíbula. Aqui pode ver exemplo de dente selecionado para suas restaurações de amalgama sejam substituídos por ionômero de vidro ou resina composta. Os dentes restaurados ao início do estudo e 1 ano de seguimento. Dentes restaurados aos 2 anos de revisão, a supervivência de Equifortifil foi 93,6 e Tetric Evoceram foi de 94,5. Agora vou mostrar um caso extremo de reconstrução de dente posteriores com Equifortifil. Incluso os dentes ao início do estudo e ao ano seguinte. Dentes restaurados, aqui se pode ver os dentes selecionados para restauração, né? Aqui baseline, como estava, depois de 2 anos. Já vou ver, aqui depois de 2 anos, como se apresentava. Se reconstruiu com Equifortifil. Incluso as destruições mais grandes se podem tratar de forma minimamente invasiva, como neste caso. A destruição é grande, mas se for trabalhar com na técnica convencional, você vai preparar coronas totales, e assim já está com 2 anos, e este trabalho clínico ganhou o prêmio de primeiro lugar na reunião do Grupo Brasileiro de Professores de Odontologia de Brasil, e já está publicado na revista Operative Dentistry. Bueno, com todo isso, se pode afirmar que o CIVI pode funcionar com êxito em dentes preparados com instrumentos de mano,
la técnica TRA, o anestesia e instrumentos rotatórios com a técnica convencional. É vital contar com a sociedade do paciente, cuidando de sua saúde bucal, alimentação e restauração recém-insertada. O profissional deve elegir a marca adequada de CIV, manipular e insertar corretamente a restauração, eliminar com cuidado o excesso de material de restauração e matriz e conservar as restaurações. Há escassez de ensaios clínicos aleatorizados a largo prazo em dentes primários e permanentes, restaurações em dentes posteriores e dentes anteriores, de estudos multicêntricos, bem desenhados e executados. Llegamos ao final. Muitas gracias. We live in a fast-paced world, but we have never seen the world change so fast. GC wants to assure you that the well-being of our customers and associates is our #1 priority. From the beginning, our global GC Group philosophy, SAMUI, states that true products are made for the good of others, not for our own sake. This resonates more than ever with our ongoing commitment to prioritize the needs and benefits of our customers and the well-being and safety of our stakeholders, partners, and associates. Allow GC to offer you our assistance as needed. Our sales and customer service teams remain available through virtual meetings and phone support. We have also made free accredited online education available to you so that you can continue to learn from the safety of your home. It has always been GC's mission to make the 21st century the century of health. We are committed to being your partner and wish you good health. We will make it through this very challenging time. We will not merely endure, we will prevail. And after the sun rises again from the long night, together we will smile for the world. Muchísimas gracias por las amables palabras, Thais. Es para mí el privilegio, el honor poder estar con ustedes en este seminario, en este GC Focus, especialmente siendo un presentador que va a secundar a la maravillosa doctora María Fidela. Para mí es un honor poder compartir este escenario virtual con ella. Es una maestra, una querida profesora, y para mí esto es un sueño hecho realidad, poder compartir escenario con ella. Así que espero estar a la altura de tremendo ícono en la odontología latinoamericana. El día de hoy voy a presentarles este tema. A mí me apasiona mucho el manejo de los ionómeros de vidrio, y estas nuevas tecnologías llamadas vidrios híbridos nos permiten extender las indicaciones. Como la doctora Fidela mencionó, los estudios, la evidencia científica nos está avalando hoy en día para utilizarlos como si se tratasen de cualquier material restaurador definitivo. De hecho, la presentación que les voy a compartir está basada en evidencia científica actualizada hasta este mes, bueno, el mes acaba de terminar, de julio del 2022,
Y voy a tratar de cubrir las siguientes áreas. Vamos a empezar hablando de las consideraciones en la selección de un material restaurador en odontología. Vamos a hablar un poco, ya la doctora Fidela ha hablado extensamente sobre esto, no lo quiero aburrir más, ya ella especificó los detalles, pero solamente quería especificar algunos puntos específicos en las tecnologías que diferencian a los vidrios híbridos de los ionómeros de vidrios convencionales y cómo se deben manejar para obtener resultados óptimos. Finalmente, mencionaremos algunos casos clínicos de la secuencia paso a paso en el manejo en dentición decidua y permanente, y finalmente hablaremos de algunas pautas para un manejo clínico exitoso. Entonces, quiero plantearles esta reflexión, y esto, de hecho, no es una reflexión mía, de autoría mía, sino que es una reflexión que también se planteó la doctora Diane Rico en una publicación muy interesante que realizó hace algunos años. Si quisiéramos plantear el material restaurador ideal, evaluando todas las posibilidades materiales restauradores que tenemos, desde los indirectos a los directos, hablando de cada una de las ventajas, del lado de los directos, que es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, tenemos principalmente la ventaja que son alternativas mínimamente invasivas. Preservamos la estructura dental porque solamente vamos a remover aquella estructura que se ha desmineralizado y ya no tiene potencial de remineralizar. Y dentro de estas posibilidades de materiales tenemos evidentemente las resinas compuestas, los ionómeros modificados por resina y ahora esta evolución de los ionómeros de vidrio llamados vidrios híbridos, que de hecho nos permiten no solamente restaurar una cavidad, sino interactuar con el sustrato. Como bien mencionó la doctora Fidela, el ionómero de vidrio en general es un material bioactivo, interactúa con el sustrato y más aún estos vidrios híbridos depositan ciertos iones para ayudar a la remineralización del sustrato en una lesión de caries. Es por eso que encontramos ciertas ventajas a otras alternativas que son inertes, un material biomimético pero inerte sería la resina compuesta y las cerámicas. Ellos no interactúan, no depositan ningún elemento químico en el sustrato y por tanto solamente son elementos de reemplazo estructural. Ahora, cuando tratamos de trazar esa línea muy delgada entre lo directo y lo indirecto, de hecho tenemos algunas pautas que seguir, ¿no? Hoy en día esa línea se va haciendo cada vez más delgada. Por las propiedades mecánicas de los materiales podemos hacer algo que antes considerábamos obligatoriamente indirecto, se puede trabajar con materiales directos, pero siempre preservando estas premisas de retrasar lo máximo posible la primera intervención operatoria, utilizar métodos menos agresivos para la remoción de lesiones, optimizar el sellado de la restauración, que esto es clave, reducir la pérdida estructural, especialmente en estructura dental sana, porque tenemos que extender la longevidad, no de la restauración, sino del diente que estamos tratando, pensando en la esperanza de vida que se hace más y más extensa en nuestros países. Finalmente, cuando una restauración fracase, la idea es tratar de conservar lo máximo posible la restauración anterior, no tenemos que retirarlas por completo, como mencionaré al final de la presentación, y tratar de promover el resellado, la reparación, en lugar de reemplazarla por completo. Dicho esto, entonces, tenemos esta amplia gama de alternativas. Del lado de las resinas compuestas que ven a su mano izquierda, de hecho, tenemos la gran desventaja de los pasos involucrados en el proceso. Una técnica incremental, por ejemplo, una resina convencional, hace que nos extendamos mucho tiempo y que cada paso sea susceptible a error. Mientras más pasos tenga un proceso, más riesgo al error tenemos. Mientras que en el lado derecho tenemos alternativas un poco más concesivas con el operador. Y recordemos que el operador es un gran factor determinante en el éxito o fracaso de una restauración, como lo veremos en un momento. Las ventajas de los ionómeros de vidrio y hoy en día los vidrios híbridos es que tenemos un tiempo mucho más reducido en la colocación del material, tenemos menos dificultades al momento de adaptar los márgenes porque esto nos permite finalmente sellar la superficie que es la área crítica de las restauraciones. Y si nosotros pensamos en un material restaurador ideal, de hecho este es el artículo al que me refería de la doctora Diane Rico, que fue presidenta de la IADR algunos años antes que la doctora Fidela, y justamente plantean estas dudas, ¿no? Dentro de todas las alternativas restauradoras, amalgama, resina, ionómero de vidrio, ionómero de vidrio modificado por resina, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno de estos materiales? No voy a ahondar en el tema, pero es una lectura que se las recomiendo, es un artículo editorial, pero es bastante interesante como una forma de reflexionar sobre cómo tomamos la decisión en la selección de los materiales. Y de hecho, un párrafo muy interesante que me gustaría compartir con ustedes es que lo interesante de la revisión de la literatura que ellos hicieron en este editorial fue que
el operador es considerado el que mayor influencia tiene en el desempeño clínico. Por lo tanto, un material ideal debería ser lo más fácil de utilizar como sea posible. Y esta frase es muy poderosa. El factor operador es muy crítico. Ellos dicen, un operador muy experimentado podría hacer que un material de mediana calidad se desempeñe excelentemente, y un mal operador, un operador no entrenado, podría hacer que el mejor material del mundo se desempeñe de manera bastante pobre. Quiero apartarme ahora de estas consideraciones o estas reflexiones en relación a los materiales que vamos a seleccionar para hablar un poco acerca de lo que la Convención de Naciones Unidas para el Cuidado del Medio Ambiente nos conmina a trabajar, que es la Convención de Minamata. Minamata es un convenio de Naciones Unidas respaldado por la Organización Mundial de la Salud, que exhorta a las ciencias de la salud, a la medicina y a la odontología a dejar de utilizar mercurio en sus procedimientos. Hablamos de eliminar los termómetros de mercurio, que ya se ha realizado, eliminar los manómetros de mercurio para medir tensión arterial, y en odontología la idea es promover la salud oral para hacer que las restauraciones de amalgama ya no sean necesarias y que se deje de utilizar este material restaurador por el impacto en el medio ambiente que éste genera. De hecho, que hay muchos países que ya no están enseñando a utilizar amalgama. Desde los 90, por ejemplo, en Europa, en algunos países ya se ha prohibido el uso de amalgama dental y ya no se enseña en las facultades de odontología, y es algo que probablemente para el año 2030 sea totalmente obligatorio para los demás países del mundo, o por lo menos los signatarios de este convenio. Adicionalmente al factor medioambiental, la amalgama dental tiene también sus consideraciones, ¿no? Si bien es cierto, ha sido el material dental más utilizado en la historia de la odontología, sabemos que por su necesidad de una retención macromecánica, por su comportamiento dimensional con el paso de los años, este puede generar lo que se denomina la flexión cuspidia o la fractura patológica de un diente, que, como ven en la imagen, si bien la restauración no es extremadamente grande, el hecho de que la amalgama se expanda dimensionalmente hace que estas fuerzas se transmitan al diente, y como no hay una interacción más que estructural, esto termina generando fracasos del diente tratado. La amalgama sobrevive al diente. Algunos solían decir, la amalgama dura muchos años, sí, pero a expensas de fracturar cúspides, fracturar longitudinalmente un diente, lo que hace que finalmente los fracasos que la amalgama produce sean catastróficos, no se puedan revertir. Y esto es algo muy importante sobre lo que hay que reflexionar. Pero otro factor importante es reflexionar al respecto de cómo es que realmente fracasan las restauraciones. ¿Es acaso tan necesario tener una restauración extremadamente resistente para que una restauración tenga éxito? En esta revisión sistemática con metaanálisis liderada por Opdam, justamente hacen un análisis de cómo fracasan los materiales restauradores, y para nuestra sorpresa, el factor principal del fracaso de una restauración no es la pérdida o la fractura estructural del material, sino caries secundaria. Es la enfermedad de caries dental que no se ha tratado, no se han cambiado los hábitos, no se ha monitoreado al paciente, o simplemente se restaura con un material, como mencionamos, bioinerte, que no genera ninguna interacción con el sustrato, que genera este riesgo que en la brecha diente-restauración se comience a formar una nueva lesión de caries, lo que hace que una linda restauración de resina, que si bien es cierto tiene propiedades mecánicas similares al diente, por eso se le denomina biomimética, no presenta un potencial de prevenir lesiones de caries marginal. Esto hace que, a pesar de que es un procedimiento costoso, que demanda tiempo, que tiene una tasa de pérdida anual bastante baja, pero lamentablemente fracasa por lesión de caries marginal, principalmente. Entonces, sabemos que una restauración oclusal podría tener un mejor destino, una sobrevida más alta, pero en las restauraciones clases 2, por ejemplo, por esa falta de control en el piso gingival, posiblemente en situaciones como estas, en las que tenemos ya lesiones de caries o tratamientos endodónticos y se repara o restaura con resina, si bien la restauración es muy, muy linda, debemos recordar que lo biomimético no necesariamente significa que es bioactivo. ¿Y por qué debemos resaltar o empezar a preocuparnos más por la bioactividad? A pesar de que las principales investigaciones se han realizado en el área de las propiedades mecánicas de los materiales, muy poco se ha hecho en el área del potencial de prevenir lesiones de caries secundaria, algo que debería cobrar un poco más de relevancia.
al respecto de los materiales restauradores, algo que ha empezado a surgir durante los últimos años y esperemos continúe evolucionando. Tanto es así que hoy en día se están publicando libros, como este libro que les recomiendo conseguir, que hablan de cómo interactúan los materiales restauradores con los biofilms. Recuerden que es el biofilm alimentado por azúcar el que genera los ácidos que finalmente degradan la estructura dental, pero también degradan los materiales restauradores. Las resinas no son materiales que no se ven afectados por esta producción de ácidos porque hay una interacción entre las características superficiales de los materiales restauradores o especialmente en la interfase diente-restauración que se puede ver afectada por esta presencia de biofilms o la biopelícula que degradan esta interfase. Ahora, algo interesante de los ionómeros vítreos que justamente también mencionaba la doctora Fidela era que el material, por su naturaleza, por su electronegatividad, por su liberación de flúor, y esto se sabe hace más de 30 años, demostraron que hay una inhibición del crecimiento bacteriano por este fenómeno de liberación de flúor o electronegatividad superficial que hace que la acumulación de bacterias en superficies de esmalte o en comparación a superficies de esmalte sea mayor al 80%. Es decir, este fenómeno de colonización y coagregación bacteriana no se da con tanta eficiencia sobre los ionómeros de vidrio en la interfaz de diente-restauración como lo que sucede en un esmalte intacto. Y esta es una enorme ventaja porque, como esta revisión sistemática liderada por la doctora Daniela Rayo mostró, se puede decir que los ionómeros de vidrio presentan menor riesgo de lesiones de caries secundaria. Es decir, los ionómeros de vidrio no fracasan por caries secundaria, que es el principal factor de fracaso, recuerden, sino principalmente por una falla cohesiva que se puede reparar. Esto hace que la extensión de la vida de estas restauraciones sobreviva no al diente, sino que sobreviva a mantener al diente funcional por muchos más años. Y esto es algo que el doctor David Banerjee reflexionaba, ¿no? Él es un ícono en la odontología de mínima intervención y habla sobre la triada de oro, que es implementar un manejo operatorio mínimamente invasivo, conociendo la histología tisular, especialmente cómo se desarrolla una lesión de caries, conocer la ciencia de los biomateriales y, tercero, pero no menos importante, el manejo clínico del paciente y los materiales, evaluando el riesgo individual, seleccionando qué material sería más idóneo para cada caso y de esta forma extendemos la longevidad no de las restauraciones, sino del diente tratado o del paciente que estamos tratando. Y es por eso que aquí justificamos la elección de los vidrios híbridos como un sustituto a la amalgama, por ejemplo, tratando de llenar ese vacío que generará la Convención de Minamata, eliminar o erradicar la amalgama en la práctica odontológica. Tenemos que buscar alternativas que sean costo efectivas o que sean de una costo efectividad similar a la amalgama, que permite este manejo de restauración en bloque. Y con el ionómero de vidrio tenemos además la posibilidad de generar un intercambio iónico, un depósito de iones, una liberación de flúor, hay una adhesión química e incluso micromecánica con el sustrato y finalmente, como habíamos mencionado, el factor operador. Es un material que cuando se aprende a utilizar correctamente es muy amigable para el usuario. Las ventajas de los ionómeros de vidrio, brevemente, como ya mencionó la doctora Fidela, adhesión química, es un material biocompatible, más que biocompatible, termina siendo bioactivo, tiene capacidad antibacteriana, es un material dimensionalmente estable, algo que lo diferencia de las resinas compuestas. Las resinas se contraen por la contracción de polimerización, el ionómero de vidrio no sufre tanto de estos cambios dimensionales. Y finalmente, pero no menos importante, la liberación de flúor, que es principalmente durante las primeras horas, y luego se da un fenómeno que se ha denominado efecto cisterna, absorción y liberación de iones de flúor. Ahora, con los ionómeros convencionales hay algunas desventajas, principalmente cuando hablamos de los polvos líquidos. Es un material que tiene baja resistencia a la fractura, tiene mayor desgaste oclusal porque principalmente tiene un fenómeno de erosión superficial por la interacción con los ácidos de la cavidad oral, y hay una ganancia y pérdida de agua inicialmente si es que no se protege el material, hay un riesgo de sinéresis o imbibición, esta pérdida o ganancia de agua, y también tenemos pues la desventaja estética. El material de mezcla polvo líquido no termina siendo muy estético o no se mimetiza con los tejidos circundantes como lo que sí se ha podido lograr con los nuevos materiales encapsulados. Recordemos brevemente que las fases del ionómero de vidrio son 3. Tenemos una reacción polvo-líquido por esta interacción ácido-base entre
el líquido, que es un ácido, y el polvo, que es una base. Luego tenemos un estado denominado sal hidrogel, en la que se da un intercambio o una liberación de los iones, por eso se llama ionómero. Y finalmente el estado de fraguado, que si bien es cierto, uno siente un endurecimiento inicial, no se logra un fraguado completo o una maduración del material hasta varias horas posteriores a la mezcla, o inclusive en estudios de laboratorio un año después se sigue viendo ligeros incrementos en las propiedades mecánicas del ionómero. Es por eso que para manipular un material debemos entrenarnos, especialmente cuando trabajamos con las versiones de polvo líquido. Debemos agitar la botella de polvo para homogenizar su contenido, trabajar siempre con las proporciones correctas, y en la cucharilla tenemos un indicador de una proporción 1:1, una cucharilla de polvo por una gota de líquido que caiga por gravedad, para mantener la uniformidad de la mezcla, porque esto es crítico. Como la doctora Fidela mencionaba, no se trata pues de cómo les gusta el ionómero, porque solamente hay una forma correcta de mezclarlo, porque al alterar estas proporciones estamos también alterando las propiedades mecánicas, como la resistencia a la fractura. Este estudio mostró cómo es que alterando la cantidad de líquido al polvo, estamos alterando también la resistencia a la fractura. Entonces, una pauta clínica para la mezcla es dividir el montículo de polvo en dos, romper la tensión superficial para tener un mayor área de contacto. Vamos a llevar la primera mitad del polvo hacia el líquido, aglutinamos, solamente humectamos la primera mitad del polvo, para luego llevar la segunda e hidratarla y espatular. Es aquí donde empieza el espatulado enérgico con ambos lados de la espátula, para obtener una mezcla como esta. Es bastante consistente, es muy densa, pero mantiene el brillo superficial. Y ese brillo es fundamental, porque esto quiere decir que hay agua presente en la mezcla, lo que facilitará la generación de los enlaces químicos entre el ionómero de vidrio y el sustrato. Ahora, una vez que tenemos el material mezclado, tenemos dos formas de llevarlo a la cavidad. Tradicionalmente, en el tratamiento restaurador traumático, utilizamos espátulas portacementos. Esta es una de las espátulas que viene en el kit. Y lo que hacíamos era llevar el material para, primero, garantizar que interactúe con el sustrato superficial periférico. Es decir, garantizamos el sellado y la adhesión química en la periferia de la restauración, y luego continuamos llenándola hasta completar el relleno de la cavidad. Pero hoy en día se sugiere, o como lo dijo la doctora Fidela, hay algunos estudios que respaldan el uso de las puntas tipo Centrix para inyectar el material, lo que hace que se produzcan menos burbujas o menos microfisuras al momento de aplicar el material dentro de la cavidad, y termina siendo un poco más práctico y clínicamente reproducible. La tabla resumen, que es una tabla que aparece, una gráfica que aparece en el libro de materiales dentarios directos de la doctora Alexandra Reis, muestra justamente todos estos fenómenos del tiempo, ¿no? Desde el minuto 0 en que empezamos la mezcla hasta el minuto 6 o 8 en el que vamos a remover excesos, controlar la oclusión, y esto, por favor, siempre tratando de hacerlo con instrumentos manuales. Un instrumento manual que elimine excesos para no someter al ionómero de vidrio al calor de una fresa. El ionómero de vidrio nunca se debe desgastar con fresa, a menos que hayan pasado varias horas hasta que se haya consolidado el fraguado o la maduración del material. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener estas nuevas alternativas de vidrios híbridos? Bueno, la primera gran ventaja está en el hecho de tener una proporción polvo líquido que venga de fábrica. Recuerden, el factor operador es determinante, y eso también podría influenciar la calidad de la mezcla, que podría variar. Por más experimentado que sea el operador, hay condiciones climáticas también que podrían alterar la velocidad en la que el ionómero fragua. Y con estas versiones encapsuladas tenemos, número 1, una presentación que viene desde la fábrica ya con la dispensación exacta de polvo de vidrio híbrido con el ácido poliacrílico necesario para activar este polvo. Y de hecho tenemos una tecnología distinta en las partículas de polvo. Como vamos a ver en una siguiente diapositiva, este nuevo vidrio híbrido se llama híbrido porque contiene un vidrio de fluoroaluminosilicato pretratado, es decir, que tiene una prereactividad, con un vidrio fino altamente reactivo, algo que genera una aceleración en el proceso de fraguado y también ayuda a la maduración más temprana del material. Además de esto, tenemos un ácido poliacrílico de alto peso molecular y el ácido poliacrílico convencional que teníamos en el ionómero típico. Entonces, si diferenciáramos los ionómeros de mezcla manual, estos tenían un solo tipo de partícula vítrea, el vidrio de fluoroaluminosilicato, el histórico vidrio que trabajaron Wilson y Kent, y en el líquido tenemos un ácido poliacrílico
son cadenas de ácido con radicales carboxilos, que serán los responsables de liberarse y generar esos radicales libres para la adhesión química. Y del lado de los encapsulados tenemos también el líquido y el polvo, pero en el polvo tenemos dos tipos de vidrio, uno altamente reactivo, y en el líquido tenemos dos tipos de ácidos poliacrílicos que permitirán un mayor desempeño mecánico y también algunas propiedades estéticas superiores en comparación con sus antecesores. Si nosotros analizáramos lo que tenemos dentro de estas cápsulas, tenemos este émbolo, hay una membrana interna que separa la cámara del ácido poliacrílico de la cámara del polvo, y cuando activamos la cápsula antes de llevarla al mezclador, estamos rompiendo esa membrana para mezclar el polvo con el líquido. E inmediatamente al sacarlo de la mezcladora tenemos que dar 3 clics al aire para poder empezar a extruir el material y de esta forma llenar nuestra cavidad. Es un procedimiento que en comparación con la mezcla manual, que puede tomar entre 2 minutos y medio hasta 5 minutos, este proceso de activación de la cápsula y llenado de la cavidad puede realizarse en solamente 30 segundos a 1 minuto. Es un ahorro de tiempo bastante importante, y a pesar de la brevedad de la mezcla en estos mezcladores de cápsula, tenemos las propiedades mecánicas más altas en los diferentes tiempos evaluados. Así que no debería preocuparnos realizar la activación de la cápsula luego de haberla agitado también para desprender las partículas de polvo de las paredes, llevándolo a nuestro mezclador durante solamente 10 segundos para luego sacarlo, introducirlo en nuestra punta aplicadora, dando 3 clics al aire para permitir que el material empiece a extruirse y luego llevarlo a la cavidad. Observen que el material también se ve muy húmedo. Esta humedad es crítica para generar la adhesión química. Nuestra primera prioridad al inyectar el material es sellar la periferia del material para optimizar la adhesión química en las paredes, y una vez que comienza a perder el brillo, podemos empezar a trabajar un poco la anatomía y luego de un tiempo dar el control de oclusión como lo hacíamos con el ionómero convencional. Es muy importante cuando realicemos este llenado de la cavidad que siempre sea desde la parte más crítica, en este caso en una clase 1, desde la base, extruyendo la punta en un solo movimiento, no hacer un movimiento zigzagueante que pueda generar burbujas o que pueda alterar o generar espacios vacíos dentro de la restauración. Es simplemente introducir la punta hasta la base de la cavidad y luego ir saliendo en una sola dirección para poder generar esta óptima adaptación del material a la cavidad. Un fenómeno interesante que sucede también con los ionómeros convencionales es la formación de este enlace químico que se produce por los radicales libres de carboxilo con el calcio de la estructura dental. Pero no solamente se trata de una interacción inerte como lo que sucede con la capa híbrida en las resinas compuestas, sino se trata de una membrana permeable. Cuando el ionómero de vidrio y el sustrato se unen, se forma algo que algunos autores han denominado la zona de interdifusión o la zona hipermineralizada de intercambio iónico, porque tanto ionómero como la estructura dental comienzan a ceder ciertos iones para generar una capa intermedia que resulta ser más resistente a los ácidos que el ionómero solo o el esmalte o la dentina por separado. Esto es la razón por la cual es bastante difícil ver una falla adhesiva del ionómero. Generalmente el ionómero fracasa por falla cohesiva, es decir, parte del material se fractura o se desprende, pero la unión química que se da entre el diente y el ionómero se mantiene intacta por muchos años. Todas estas ventajas en relación al tiempo, a la simplicidad del procedimiento y también a los costos involucrados en el proceso hacen que los vidrios híbridos, como lo ha evaluado en este estudio de 3 años el doctor Falkisch-Bendike, demuestra que termina siendo un material más costo efectivo. Es más barato al inicio y resulta ser de sobrevida similar a las resinas, lo que hace que no sea un material más costoso como muchos considerarían por el hecho de invertir en un amalgamador o una punta diferente. No. La costo-efectividad es bastante similar a las resinas compuestas 3 años después. Ahora, quisiera referirme nuevamente, porque esto vale la pena mencionarlo una y mil veces, sobre el maravilloso trabajo que la doctora María Fidela ha liderado en el consenso de los ionómeros de vidrio. Esto ha sido un esfuerzo, de hecho, inigualable en la historia de la odontología, porque ha reunido a una serie de expertos trabajando todos en un mismo laboratorio con los mismos instrumentos para homogenizar las pruebas que se realizaron en propiedades mecánicas, correlaciones, la estabilización de los enlaces iónicos y también los factores de corrosión y liberación de flúor, lo que hizo que se produjera
lo que se ha denominado el consenso de los ionómeros de vidrio para propósitos restauradores. Una de las propiedades más interesantes, pues, por supuesto, es la resistencia a la compresión, que es una prueba en la que se somete al material a una tensión bilateral para forzar una fractura. Pueden ver que toda esta lista de materiales que se incluyeron en el estudio están en este orden de jerárquico, pero muchos de ellos no superaron el estándar mínimo, que son 100 megapascales, como lo determina la norma ISO. De la misma manera, la microdureza de Knuth, que es una indentación del material para valorar hasta qué punto este pierde cierta estructura superficial, muestra que Equiaforte termina siendo un material que supera a los demás materiales dentro del estudio, algo que les permitió al grupo de investigadores realizar una tabla o un ranking de todos estos materiales, considerándose el Equiaforte como el material gold estándar por todas estas propiedades: resistencia a compresión, microdureza y erosión ácida y liberación de flúor. Ahora, entendiendo todas estas ventajas y las propiedades de los ionómeros, ¿en qué área de esta enfermedad denominada caries dental podemos empezar a intervenir? De hecho, cuando hablamos de la intervención temprana, podríamos trabajar ionómeros de vidrio como selladores. Bueno, entonces les mencionaba que al momento de realizar una remoción selectiva o utilizar métodos menos agresivos, tenemos un interesante artículo que, si bien es cierto, tiene algunos años y es de 2004, es de una mujer que ha hecho muchísimo en el área de la cariología, la doctora Divina Kidd, que habla sobre la remoción selectiva y lo importante que es limpiar la cavidad, o qué tan limpia debería estar una cavidad antes de restaurar. Una remoción selectiva sería preferible que una remoción vigorosa, una remoción total, para preservar la vitalidad pulpar y sellar la dentina del ambiente oral. De esta manera promoviendo la paralización de una lesión de caries. Y dentro de las alternativas de remoción, por supuesto, tenemos muchas. Hay curetas, hay fresas diamantadas, fresas de carburo tungsteno, y hoy en día se publicitan mucho estas fresas inteligentes o fresas de polímeros que lamentablemente no han demostrado ser muy consistentes. Terminan siendo entonces las curetas de dentina y las fresas de carburo tungsteno las herramientas más consistentes y de mayor efectividad en la remoción selectiva. Cuando utilicemos curetas, de hecho, esto a lo que me refería para el video de la doctora Fidel, que iniciamos con la remoción de una dentina blanda en una lesión activa, la dentina se reblandece, y optimizar siempre la limpieza de la periferia, crear ese halo periférico hasta dentina dura que nos permita realizar un sellado óptimo del material restaurador, y el mismo principio se podría aplicar para cualquier restauración en una lesión de caries. Finalmente, pero no menos importante, la limpieza del piso de la cavidad será hasta la dentina firme, una dentina que genera cierta resistencia a la remoción, ya es vital y por lo tanto tiene potencial de remineralizar. Entonces, en escenarios como estos, en lesiones muy profundas, el objetivo sería llegar a dentina dura en la periferia y coriácea o firme en la base. Este es el estudio al que me referí antes de que pierda la señal, que era el estudio de la doctora, o liderado por la doctora Marisa Mals, en el que compararon un abordaje de remoción total, es decir, removiendo con una fresa diamantada hasta dentina dura, y una remoción selectiva en la que se realiza la remoción con curetas, dejando dentina firme en la base. La gran preocupación es el conteo bacteriano, ¿no? Se hace una muestra bacteriana al inicio del procedimiento antes de restaurar, y luego de 3 meses se abren las cavidades y se realiza una muestra para verificar cuál es el nivel bacteriano, y se demostró en este estudio que no había una diferencia entre el contenido bacteriano entre la restauración realizada sobre remoción selectiva versus la restauración realizada sobre remoción total. No hay problema con las bacterias. Además, el ionómero de vidrio tiene esta ventaja de depositar iones. Este estudio ex vivo del doctor Ngo se demostró que hasta 1 milímetro, prácticamente 1 milímetro por debajo del margen o de la interfaz de diente-restauración, hay un depósito de iones de estroncio que provienen desde el ionómero, y hay una interacción también, por supuesto, de las prolongaciones odontoblásticos que depositan calcio y fosfato, remineralizando el sustrato cariado. Ahora, ¿cuáles son las propiedades o los principios en la aplicación en dentición primaria? Como les había comentado, este estudio del doctor Hilgert muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas cuando se comparan abordajes convencionales, es decir, anestesia, pieza de mano y amalgamas, versus un manejo de tratamiento restaurador traumático, remoción selectiva
y ionómero de vidrio de alta viscosidad. Como mencionó la doctora Fidela, un ionómero que tenga una proporción 3.6:1, en estos casos estudió el material Fuji Gold Level 9 y demostró que en cualquier situación de edición decidua, ambos abordajes son comparables. Por supuesto, para ello es fundamental entrenarnos en una correcta remoción. La limpieza de la cavidad no solamente debe obedecer a criterios visuales, sino principalmente táctiles y que permitan optimizar la limpieza de la periferia con este movimiento que la doctora Fidela nos enseña del crack, crack, crack alrededor de la lesión para garantizar adherirnos bien a los márgenes y sin importar que el aspecto aparezca parduzco o negro inclusive, no nos debe preocupar porque los ionómeros de vidrio no son susceptibles a la degradación por metaloproteinasas. En estos escenarios, por ejemplo, uno podría ver una sombra subyacente, pero debemos informarle a los padres de este paciente que esa sombra es como una cicatriz de caries, una dentina esclerótica, no representa un riesgo a los valores adhesivos que se generan con el ionómero vítreo. Lo que sí sucede con las resinas, porque las metaloproteinasas van a alterar la integridad de la capa híbrida. Con los ionómeros de vidrio esto no sucede, el sellado marginal se preserva e inclusive esos dientes terminan exfoliando sin mayor inconveniente. Hay que tenerle fe al ionómero. Y de hecho, un estudio que comentó la doctora Fidela fue este que tuve el honor de participar con la doctora Rita Villena, en el que se evaluaron la confección de retenciones proximales como un elemento de incrementar el área de contacto entre el ionómero y las cavidades, especialmente en estos casos de clase 2, que son el talón de Aquiles de cualquier material restaurador. El estudio se dividió en dentición permanente y dentición decidua. En nuestro caso fue un abordaje en pacientes escolares que fueron realizadas por la doctora Diana Celada. Esta es la secuencia fotográfica de cómo realizamos la remoción, la creación de las canaletas proximales, el condicionamiento ácido de las cavidades, lavado, secado, aplicación del material con una cinta matriz metálica y una cuña de madera, que ahí se salió por la foto, disculpen, y luego la mezcla del material. Este fue un estudio que luego de 3 años de acompañamiento, como verán en un momento, mostró tener sentido aplicar estas retenciones proximales porque incrementaba la sobrevida de las restauraciones en estas clases 2. Se evaluaron los criterios de sobrevida mediante una sonda periodontal para evaluar los márgenes y 3 años después estos fueron los resultados. Hay diferencias estadísticas a partir de los 12 meses en todos los grupos, mostrando que en las restauraciones de clase 2 valdría la pena generar estas retenciones proximales para incrementar su sobrevida. Ahora, esto es lo que tenemos que decir sobre dientes deciduos, pero muchos temen utilizar ionómeros vítreos en dentición permanente. Muchas veces, bajo los criterios o las revisiones sistemáticas que tenemos sobre tratamiento restaurador traumático, se limitaba a pequeñas cavidades como esta, en una clase 1, en la que se abre el margen de la cavidad para obtener esos 1.6 milímetros que la doctora Fidela mencionó, y luego aplicar el material. Sin embargo, con las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición y las extensiones de las recomendaciones con Equiaforte, podemos ser un poco más osados. En casos como estos, por ejemplo, en lo que es una paciente tratada con ortodoncia, que llegó con sensibilidad al cambio térmico, sin una lesión de caries evidente desde la vista oclusal, pero sí en la radiografía Bywin, realizamos una pequeña apertura con una pieza de mano y luego remoción selectiva, ayudándonos de un agente químico. En este caso utilizamos papaína como un agente complementario para limpiar la cavidad que se había generado en el segundo premolar y a través de esa cavidad limpiar la del primer premolar, restaurar el primer premolar y luego restaurar el segundo premolar, ambos con Equiaforte Fill. Una vez que realizamos el rellenado, la inyección del material dentro de la cavidad, recuerden que no debemos someter a este material durante los primeros minutos a un exceso de calor o agua, utilizando una pieza de mano como herramienta de remoción de excesos. Idealmente debemos utilizar instrumentos manuales, un carver, un bisturí de Orban, como en este caso, que son instrumentos de periodoncia, pero que muy bien pueden adaptarse como herramientas de remoción de excesos. Estamos siempre cortando los excesos del material o tallando el material, siempre del ionómero hacia el diente, para evitar romper esa unión química que se está formando. Como la doctora Fidela mencionó, no es que se trate de una unión inmediata, se demoran aproximadamente 2 horas y media en consolidarse esos enlaces químicos, así que hay que tener mucha cautela al momento de
Número 1, quitar la banda matriz, y número 2, eliminar excesos. Una vez que eliminamos esos excesos o le damos un poco más de anatomía, aplicamos el Equia Forte Coat, que es un protector superficial fotopolimerizable, y recuerden, cuando quiten la banda matriz, luego de haber aplicado el coat, idealmente para darle un poco más de tiempo, miren cómo la retiramos, siempre con mucho cuidado y de costadito, para evitar generar una tracción horizontal hacia oclusal que pueda desprender la zona más crítica, que es esa pared gingival. Aplicar el coat también es crítico en la zona interproximal. Podemos utilizar un hilo dental convencional, o mejor aún si tienen a su disposición estos hilos tipo Superflows, en los que pueden impregnar el coat para luego llevarlo hacia el margen de esa cavidad clase 2. Al polimerizar, el coating genera una capa que sella las microporosidades y las microfisuras, que inclusive con ionómeros de mezcla manual incrementa la resistencia flexural hasta un 42%. Esto además no solamente incrementa las propiedades de resistencia, sino que también otorga una característica de brillo superficial por esta película que se forma de esta resina de nano relleno, que permite darle un resultado bastante estético. Nada que envidiarle a una resina compuesta a estas restauraciones, pero más que la estética o la anatomía que tenemos inicialmente, es lo que sucede en el tiempo. Un año después, clínica y radiográficamente; 2 años después, clínica y radiográficamente; 4 años después, el ionómero sigue intacto, sin tener que repararlo, repulirlo, o realizarle cualquier tratamiento. De hecho, este es un caso que acabamos de reportar en una revista en Centroamérica con nuestros amigos de Denteco, y quiero que vean la adaptación espectacular que tiene el ionómero y el margen en el esmalte. Por esta razón, difícilmente habrá problemas de lesiones de caries secundaria. Y no solamente es un caso clínico, como la doctora Fidel, los casos clínicos son anecdóticos, pero lo más importante es lo que nos dicen los estudios. Estudios multicentros, integrados por Italia, Croacia, Turquía, nos hablan de restauraciones como restauraciones que reemplazan amalgamas en pacientes adultos, mostrando resultados de sobrevida similares. Esto nos permite entonces confiar en los ionómeros de vidrio como materiales restauradores permanentes. Ese es el estudio que se refería a la doctora Fidela de la doctora Sibi Gurgan, una doctora de Turquía, que realizó un estudio comparativo en clases 1 y clases 2, comparando ionómero de vidrio versus resina compuesta de la misma compañía, y demostró que 10 años después el ionómero se mantenía bastante, en sobrevidas bastante similares. En casos extremos podemos también utilizar ionómero siguiendo las mismas indicaciones que tendríamos para un material restaurador directo, con la ventaja de no tener que preocuparnos por una base cavitaria. El ionómero de vidrio, por su alto peso molecular, no va a generar riesgo de una contaminación pulpar. En estos casos tenemos un remanente cuspidio de 2 milímetros, que es lo suficiente para poder preservar dichas cúspides, y lo que hacemos es configurar la cavidad con unas portamatriz y algunos anillos que nos permiten reconfigurar la pared proximal, y este es el resultado con un solo incremento. Imagínense todo el trabajo que nos hubiera tomado cerrar la caja distal, cerrar la caja mesial, reconstruir con resina por incrementos, y esto con una sola cápsula se puede hacer en tan solo 30 segundos. Esto, por supuesto, es una cuestión de curva de aprendizaje. Es probablemente el caso número 100 que trabajé con ionómeros, y me da la tranquilidad de que 6 meses después el material se mantiene intacto, y es el diente vecino ahora el que voy a restaurar, pero esta vez con resina compuesta, pues, por ser el último diente que este paciente tenía en el arco. Es un diente mucho más sometido a cargas, y de esta forma también trato de verificar qué va a suceder con estos casos en el tiempo. Se pueden trabajar incluso casos de hipomineralización de molares incisivos, como la doctora Fidela mostró en el caso de los premolares con erosión. Los dientes hipomineralizados representan un enorme desafío, y se pueden buscar alternativas como esta técnica que los autores, la doctora Fidela y la doctora Daniela Ríos, denominaron técnica RINA, en la que se crea un encerado de diagnóstico creando llaves de silicona que servirán como una técnica de estampado, para luego de condicionar la superficie, llevar el material hacia la superficie y crear como un overlay, pero de ionómero de vidrio, que 1 año y medio después se mantiene en perfectas condiciones. Lo mismo podemos intentar en casos como estos, de grandes destrucciones por lesiones de caries secundaria. Este caso era una paciente de bajos recursos, que la única alternativa que le habían dado en el centro de salud era una endodoncia, poste y corona, pero era un diente que no tenía antagonista. No tenía sentido invertir tanto tiempo y dinero
en un diente que lamentablemente no tenía función, pero por lo menos lo protegemos para que no sufra de una lesión secundaria o que la lesión de caries se reactive. Esto es lo mismo que la técnica RINA plantea, es obtener un encerado diagnóstico en el modelo de estudio, realizar una preparación de una silicona de trabajo, que puede ser esta Z-labor para realizar la llave o la guía que nos permitirá el estampado, y luego de tomar la impresión, limpiamos la superficie, condicionamos con el cavity conditioner, porque se trata de una dentina esclerótica. Queremos viabilizar un poco más los iones de calcio disponibles para mejorar la adhesión en este caso. Y finalmente inyectamos el material. Por el volumen de la cavidad y tratándose de un primer molar permanente, necesitamos 2 cápsulas, sin dejar de trabajar directamente sobre la lesión. Y luego, llevándolo a la llave de silicona, utilizamos 2 cápsulas para reconstruir esta gran destrucción coronaria, pero siguiendo la misma lógica que se había planteado por la técnica RINA. Llevar el ionómero hacia la llave de silicona. Esta es una llave modificada porque queremos un apoyo en los premolares para darle la anatomía correcta. Y finalmente, una vez rellenado la llave de silicona, lo llevamos hacia la superficie. Tenemos una matriz metálica que nos separa con el diente vecino y simplemente presionamos hasta que el ionómero frague. Es así como se ve el caso. Ya tiene 2 años en perfecto estado y evidentemente la demanda mecánica no es tan grande, pero estamos generando un efecto de sellado estructural. Ahora, finalmente, si estos ionómeros fracasaran, ¿cuál sería el camino a optar? Nuevamente, siguiéndonos por estas pautas, utilizar un abordaje más conservador durante la sustitución de materiales, y de hecho algunos estudios preliminares como este, realizado por la doctora Gurgan, muestran que se puede trabajar restauraciones, podrían repararse con un nuevo ionómero o inclusive combinarlo con una resina compuesta sin necesidad de eliminar toda la estructura del ionómero remanente. Este es un caso algo antiguo y por eso les pido disculpas por las fotografías, pero es un caso bastante anecdótico porque fue un paciente de 32 años que había sido indicado para endodoncia pernicorona por la profundidad de la lesión. Hicimos una remoción selectiva. Había una proximidad pulpar, sí, pero utilizamos ionómero de vidrio como material restaurador por sus propiedades de depósito de iones, ser un material bioactivo, biocompatible, que podía darle tiempo a la pulpa que se repare. Solamente había sensibilidad al cambio térmico, así que se trataba de una lesión en dentino, no había compromiso pulpar aún, y el paciente desapareció. Lo habíamos citado para controlarlo 30 días después, pero no lo vimos hasta en 2 años. Y 2 años después es así como se presenta. Vean que las resinas compuestas se han degradado más probablemente que el ionómero. Es una foto tal cual llegó. Y radiográficamente es el hallazgo más interesante, ¿no? Vemos que esa dentina, que evidentemente es una dentina translúcida, es radiolúcida, se va a remineralizar por causa de la presencia del ionómero y también por el depósito mineral de las prolongaciones odontoblásticas. El cuerno pulpar se va a retraer porque está produciendo dentina terciaria y no se va a ver alterado, no hay una pérdida de vitalidad. Sin embargo, 4 años después, el paciente regresa refiriendo que se le atoraba el hilo dental. Cuando tomamos una radiografía no había una evidente lesión, pero decidimos abrir porque sospechábamos de esto. Justamente el punto de contacto de diente con diente en mandíbula, generalmente por la misma flexión mandibular, genera eventos como estos, que es una microfractura en el punto de contacto. Lo que decidimos hacer fue remover solamente el ionómero que correspondía al esmalte, sin extender la preparación innecesariamente, y como el protocolo de Gurgan sugería, asperizar el ionómero con la misma fresa asperizó el ionómero, condicionamiento ácido selectivo en el esmalte, utilizamos el adhesivo del GC que era Solar Universal Bond, aplicándolo en esmalte y sobre el ionómero antiguo, como si fuera un reemplazo dentinario. Observen ahí que todavía queda ionómero en lo que corresponde a la dentina. No necesito quitarlo todo porque ese ionómero está en perfecto estado. Solamente me preocuparé por utilizar una resina para reemplazar lo que corresponde al esmalte y extendiendo la vida de ese diente sin tener que quitar más estructura dental sana, pensando en lo que nos dijo el doctor Avid Banerjee, pensando en la sobrevida del diente tratado y no solamente de la restauración. De esta forma, una reparación sobre el ionómero de vidrio termina siendo una alternativa bastante viable. Concluyo entonces con estas reflexiones. Los ionómeros de vidrio han demostrado propiedades mecánicas y estéticas comparables con los materiales restauradores directos como las resinas compuestas. Estos vidrios híbridos son altamente costo efectivos ya que pueden considerarse alternativas a la amalgama dental
especialmente en el advenimiento de la Convención de Minamata, siendo los nuevos padrones de oro el área de los ionómeros restauradores. Los vidrios híbridos, especialmente Kia Forte Fill, pueden utilizarse tanto en dientes deciduos como permanentes en cavidades simples o complejas. Los vidrios híbridos son menos sensibles a la técnica por la simplicidad de la aplicación, recuerden el factor operador, y se pueden utilizar como restauración en bloque, tienen un potencial de remineralizar el sustrato y de esta manera extender la vitalidad pulpar. Las restauraciones que fracasan, generalmente por falla cohesiva, como fue el último caso que les compartí, pueden repararse por un nuevo incremento de vidrio híbrido si es que es un paciente que se mantiene en riesgo de caries, o como en el caso, es un paciente adulto mayor que no tiene tanto riesgo, con una resina compuesta sin tener que realizar grandes procedimientos, simplemente reparándolo y restaurándolo con lo que ya sabemos. Con esto les agradezco muchísimo por su atención y quería también aprovechar la oportunidad de agradecerle a mis maestros, que sin ellos no podría estar aquí, a la doctora Rita Villena y al doctor Joe Frenken, y por supuesto a mi maestra de vida, la doctora María Fidela de Lima. Para mí un enorme privilegio estar compartiendo esta sesión con usted, y con esto les agradezco también a los organizadores del evento. Muchísimas gracias a GC Latinoamérica y a nuestros auspiciadores de I+D por la plataforma que estamos utilizando. We live in a fast-paced world, but we have never seen the world change so fast. GC wants to assure you that the well-being of our customers and associates is our #1 priority. From the beginning, our global GC Group philosophy, Samui, states that true products are made for the good of others, not for our own sake. This resonates more than ever with our ongoing commitment to prioritize the needs and benefits of our customers and the well-being and safety of our stakeholders, partners, and associates. Allow GC to offer you our assistance as needed. Our sales and customer service teams remain available through virtual meetings and phone support. We have also made free accredited online education available to you so that you can continue to learn from the safety of your home. It has always been GC's mission to make the 21st century the century of health. We are committed to being your partner and wish you good health. We will make it through this very challenging time. We will not merely endure, we will prevail. And after the sun rises again from the long night, together we will smile for the world.